Presente, profe. Almanza Padilla. Presente. Álvarez Alvarado. Hola, ¿qué tal? Presente. Buenos días. Buenos días. Ángeles Zaragoza. Arredondo Reyes. Becerril Ontiveros. Presente, buenos días. Buenos días. Bernal Lucio. Presente. Borjas López, perdón. Presente, profe, buen día. Buenos días. Chávez Velasco. Presente, profe. Cruz de Jesús. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Cruz Hernández. Presente, profe. Buenos días. Buenos días. Denis Martínez. Escobedo Cotija. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Estrada de la Rosa. Presente, buen día. Fernández de la Cruz. Flores Llane. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Fonseca Díaz. Presente. Gallegos Mendieta. Presente. García Ramírez. Presente. García Ramos. Presente. Girón Caballero. Presente. González Cabrera. Presente. González Herrera. Presente. González Vergara. Gutiérrez Rodríguez. ¿Alguien sabe algo de Carlos Alberto? ¿Saben si va a seguir viniendo? Porque ya tendría 4 faltas ahorita y las que haya tenido en el cuatro pasado. Perdón, en el parcial pasado. ¿Nadie sabe nada? Bueno, profe, yo no lo conozco. Ok, vamos a poner aquí. Hernández Cocoma. Hernández Cocoma. Hernández Gutiérrez. Presente. Hernández Maldonado. Presente. Hernández Ruelas. Presente. Jiménez Pelayo. Presente. Laurencio Nila. Presente, buenos días. Buenos días. López Camacho. Presente. López García. Presente. Maldonado Vargas. Presente, profe, buenos días. Mandujano Rojas. Presente. Mejía de la Cruz. Presente. Muitoy Alfaro. Presente, profesor. Navarro Orozco. Navarro Orozco. Nuño Jauregui. Presente. Orozco Santillán. Presente. Ortiz Cota. Ortiz Cota. Ortiz Terán.
Ortiz Terán. Osorio Campos. Presente, buenos días. Buenos días. Ramírez Preciado. Presente. Ujú. Reyes Crispín. Ríos Sustaita. Presente. Rodríguez Ramos. Presente. Rosas Vega. Rosy Leiva. Presente, buenos días. Buenos días. Salinas García. Salinas García. Sánchez Contreras. Salinas García, se le fue la luz. Si es posible, se conecta al rato. Si no, pues que al rato le va a confirmar su inasistencia. No. Sánchez Contreras. Presente. Sánchez Rodríguez. Presente. Santana Melo. Tamayo Cervantes. No, Sarabia Alemán, perdón. Sarabia Alemán. Presente, maestro. Tlapalama Sola. No, Tlapalama Sola. Tobar Fuentes. Tobar Fuentes. Uribe Morales. Buenos días, presente. Vargas Rodríguez. Presente, profe. Vidrio Castellanos. Presente. Y Vivaldo Campos. Ay, perdón. Gracias. ¿Alguien que me haya faltado? Ya, perdón. Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos haciendo la sesión pasada. Nos habíamos quedado justamente en estos ejercicios. Entonces, ¿quién quiere hacer el que sigue? Que tocaría la palabra botella. Yo, profe. Ya, A ver, aguántenme. Levanten la mano, por favor. Y vamos con botella, ¿no? Ok, vamos con Maldonado Vargas. Sí, profe. Voy. Lexema y Gramema. Para mí sería así. Vale, ¿por qué?
Porque, bueno, para mí botell es como la raíz y el gramema es el que puede cambiar al momento de decir palabras como, no sé, botellón, botellita, botellazo. Ok, vale, sí. Ok. Vargas, vale. Efectivamente, ¿no? Esa sería la división adecuada de la palabra. Estrada de la Rosa. Ah, sí. Verde. ¿Qué hacemos con la palabra verde? El eczema sería Bert. Escríbelo, por favor. Ok. Listo. Voy, es que estoy checando algo. A ver, ¿por qué? Porque del eczema Bert podemos sacar otras palabras que se familiariza con el significado de verde, que es verdoso, ver, mm, verdoso. No sé si podría quedar verdugo, pero no creo, ¿o sí? No, porque tiene que ver con otra cosa. Ajá. Sí, aunque aquí es... No, pues, ¿no? Verdugo no, porque tiene que ver ya con otra cosa. Aquí está raro, ¿no? Sí, yo también lo dividiría así por verdoso, pero lo cierto es que prácticamente todas las palabras que se pueden derivar de verde conservan la E, ¿no? Déjame ver si por aquí dan otro ejemplo. Verdura también, digo, en términos etimológicos, se relaciona con la palabra verde, pero en la actualidad verdura ya no se relacionaría con esa palabra, ¿no? Verdear, por ejemplo, conserva la E. Enverdecer también conserva la E, si es que se pudiese utilizar ese verbo. Verdecito también conserva la E. Esta palabra, Verdoso. incluso verdoso, yo no sé si la pondría con... no sé yo si dividiría de esa manera la palabra, porque les digo, nada más se me ocurre verdoso, todas las demás palabras conservan la E. Pero solo por esa, pues habría que dejarlo así, ¿vale? Verde, verdoso, verdecito. Cruz Hernández. Aquí estoy, profe. Vidrio. Sí. Espérame, es que está cargando el archivo. Vidrio. Ya. Ah, según yo sería así. Nada más la O sería el gramema. ¿Por qué? Porque también se podría formar vidriera, vidriar, Vidriera, vidriecito, ¿no? vidriecito. Ujú. Esa palabra está muy rara, pero vidriecito. Ok, vale. Vidriecito.
Hernández de la Cruz, ¿verdad? No, Cruz Hernández, Israel. Cruz Hernández, ok. Hernández de la Cruz. Verdecito, vidriera, exactamente, ¿no? Hernández de la Cruz, sí, ¿no? No, Cruz Hernández, Israel. Es que el siguiente compañero, creo que ayer. No, creo que sí era, ¿no? Hernández. Espérame. Sí, Hernández de la Cruz, perdón, sí. Orozco Santillán. Sería correr, ¿verdad? Correcto, exactamente. Ahí voy. Entonces sí me lo puso a mí, profe. Es que ya no lo escuché bien. Sí, sí. ¿Sí? Ok, gracias. Según yo quedaría así, ¿Por qué? porque sería correr, entonces al momento de ponerlo en distintas formas, sería corre, corredor, aunque también quedaría corrió si lo cambiamos de tiempo. Entonces también podría ser cor. Yo creo que tal vez sería cor nada más. Sí, ¿verdad? Sí, porque es correr, correría, corriendo, corrió, corrección. No, corrección no. Corro. Corro. Corremos, corrían, corre. Todos los verbos, ¿no? Se cambiarían esta. Bueno, no todos, pero la mayoría cambiarían esa E de ahí. Ok. Correr, exactamente. Orozco Santillán. Vamos con González Cabrera. Sí, profe. ¿Qué palabra sigue? Perdón. Ir. Parece que la palabra quedaría igual, ¿Por qué? porque, por ejemplo, al hacer otras palabras, pues se seguiría utilizando la misma, sufrir como sufriré, sufrirás, sufriremos. Ok, todo lo estás conjugando en futuro. En presente, yo. Yo sufro, sí. Entonces, O el sufre. También nada más es sufre y la IR es aparte. Sí, porque también podría ser sufrimiento. Sufrimiento. entonces quedaría sufr y el gramema sería IR. Exacto. Recuerden un poco en los verbos, por eso decimos que tenemos tres conjugaciones verbales, ¿no? También los que estudian en lenguas extranjeras se han encontrado con esto. Tenemos el paradigma de los verbos que terminan en er, el paradigma de los verbos que terminan en ar y el paradigma de los verbos que terminan en ir en español. Y luego en francés, más o menos las mismas, a excepción de la última, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estos, lo de los verbos. Después,
vienen algunas preguntas, que esas más bien las vamos a contestar de manera oral y vamos a tratar de hacerlas de manera rápida. Todavía quedan algunos ejercicios, entonces, en el ejercicio 10 dice el autor, las palabras están formadas por ¿qué cosa? ¿Qué elementos vimos que forman las palabras? ¿Uriel? ¿Por qué elementos vimos que están formadas las palabras? ¿Ya me escucha? Sí. Por los lexemas, gramemas, ¿Y esos qué son? ¿Cómo? ¿Esos qué son? O sea, los gramemas y los lexemas son ¿qué cosa? Incluso el autor les da la respuesta inmediata en la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué serían los gramemas y los... Morfemas, ¿no? Exactamente, morfemas. ¿Y qué son los morfemas, Abraham? Es la forma en cómo como yo lo entiendo, es la forma en cómo está compuesta la palabra. O sea, la palabra está compuesta de un léxema que es el inicio de la palabra que hace referencia a algo, a lo que se va a dirigir la palabra, a lo que hace referencia la palabra, y el gramema es a cómo se va a conjugar o a qué va direccionado. ¿Todos están de acuerdo con lo que acaba de decir Abraham? O sea, así es como yo lo entiendo. A ver, Mónica. Yo entendí que un morfema es como la parte más pequeña. Bueno, estudio lenguas y pues sí, tengo más acercamiento a esa cosa. El morfema es la unidad pequeña que carga significado. Entonces, el lexema se podría decir que es como la raíz de nuestra palabra que carga ese significado. Por eso se le considera como la raíz, la parte fundamental. Y el gramema es como la terminación que va a estar constituida en nuestro gramema. Y había mencionado que un gramema siempre va a depender del lexema, porque no va a tener como un cargo significativo, por así decirlo. Exactamente, no va a tener un significado referencial, un poco también como lo que decía Abraham, ¿no? Los gramemas siempre van a tener esta particularidad de expresar significados gramaticales o pueden también representar significados que añaden algo al léxico. Por ejemplo, si pensamos en la palabra reestructurar, vemos que el primer gramema que aparece, re, nos da la idea de que se repite la situación descrita por el verbo, ¿no? Reestructurar, que no es lo mismo que estructurar. Entonces, también se da la situación de que los gramemas pueden aportar cierto matiz semántico a la palabra o al lexema fundamental, que aquí le llaman lexema o raíz de la palabra, puede aportar un significado extra. O vamos a tener gramemas que solamente son gramaticales, por ejemplo, género, número, tiempo, aspecto, modo, etcétera, ¿vale? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y efectivamente tenemos dos, ya los vimos. Entonces sí estuvo bien lo que dije. O sea, sí es eso que dije. A medias, ¿no? Porque, por ejemplo, luego Sí, dijiste... no se me venía a la cabeza. La palabra raíz es lo que trataba de dar a entender, pero no se me venía a la cabeza. Sí, y aparte también la definición de morfema. Hay que acordarse que el morfema es la unidad más pequeña con significado en la que puede descomponerse una palabra, que es la definición más adecuada del término morfema. Ok. Gracias. Que son justamente los que aportan el significado gramatical a ciertas palabras. Ok, vamos entonces con el ejercicio 10 de la página 128. Este también está muy fácil. Estos ejercicios son sobre todo para que ustedes aprendan a manejar estos elementos de la gramática. No vamos a hacer los otros, yo creo que vamos a hacer los de sintagmas y las preguntas ya no, porque también me interesa mucho que veamos lo de los enunciados. Entonces vamos con el ejercicio 10, pero de la página 128.
Y la instrucción dice, con la palabra mensajero, ya la tienen ahí dividida, lexema y gramema, forma una familia de palabras. Después escribe sus respectivos morfemas, como en el ejemplo. Y aquí vamos a hacer un pequeño ejercicio un tanto diferente, porque ahí solamente, déjenme ver si se puede. No, no se va a poder de esa manera. Ok. Insertar. Profe, mientras arregla eso, quería confirmar que el examen había dicho que era el 7. El examen, sí, el 7, va a ser el 7. Ah, ok. Y la Ahí- siguiente, Sí, dime. la siguiente clase son las exposiciones, ¿no? Sí, la siguiente clase son las exposiciones. Entonces no va a haber ningún tipo de repaso. ¿De contenidos? Ajá. No, ya no, les digo, nos recortaron varias sesiones y ya no vamos a poder hacer repaso. Porque o hacemos repaso o terminamos de ver los temas. Y yo prefiero en ese sentido terminar los temas porque creo que tienen todo en las presentaciones y las lecturas. Y creo que en ese sentido no tendría que haber ningún problema. Entonces, por eso yo preferiría ver los contenidos. Pero si ustedes quieren algún repaso, pues igual lo hacemos, pero el asunto aquí sería las exposiciones. Ah, está bien. Gracias, profe. Les digo, por el recorte de tiempo, si no, sí tratábamos de dejar una clase para repaso, pero como nos recortaron el tiempo, pues no va a ser posible. A ver, entonces, primero nos da la palabra mensajero. Y es un poco el mismo ejercicio, solamente que aquí nos está diciendo, invente usted sus propias palabras, ¿no? Y luego nos da la palabra mensaj y ero, ¿no? Mensajero. ¿Qué otra palabra podemos formar con estos morfemas? ¿Quién dice yo? Yo. Primeras van a ser fáciles, ¿no? A ver, Vidrio Castellanos. Primero, podría ser mensajería, la palabra. Escríbelo, por favor. Claro, perdón. Sí. Nuestro lexema sería mensajer. Nuestro gramema, IA. ¿Esa manera de separar el lexema de su gramema es correcta? Sería igual que arriba, ¿no? Sería mensaje y la mensaje ella sería el gramero. Ah, exactamente, porque acuérdense que estamos viendo justamente que tienen la misma raíz, mensajería, ¿no? Ok. Hay que ser muy cuidadosos con eso. falta hería. Mensajería. Recuerden que las familias de palabras, aquí lo ponen como familias de palabras. Otro término que se utiliza en morfología es formas de palabra. Y el conjunto de formas de palabra van a compartir siempre el mismo significado básico. Por ejemplo, si estamos hablando de mensaje, así de mensajero, toda la familia de palabras o las formas de palabras que se formen con con ese lexema tienen que referir al mismo significado y prácticamente siempre las familias de palabras comparten el morfema raíz. Entonces hay que tener cuidado con ese asunto, ¿vale? Vivaldo, ¿quién pasó? ¿Vidrio Castellanos? Sí, Vidrio Castellanos. ¿Quién no ha pasado? A ver, Fonseca Díaz. Sí. ¿Otra palabra? Ok. ¿La escribo o se la digo? ¿O las dos? Escríbela y dímela. Ok, sería, mensaje. Mensaje, la más fácil, ¿no? Mensaje. Y tenemos otra vez lo mismo, ¿no? El mismo lexema. Y sería la E al final. Exactamente.
y todas las familias de palabras se van refiriendo al mismo sentido básico. ¿Sí? Ok, vamos con Escobedo Cotija. Sí. Le escribo. Mensajear. Mensajear. Lo hacemos un verbo, mensajear. Listo. ¿Qué me falta por aquí? A ver, González Cabrera. Sí, profe. ¿Otra palabra? Sí, permítame tantito. Ay, profe, ya no se me viene a la cabeza ninguna. ¿No quería ver a alguien que se le ocurra alguna? A mí, profe. ¿Cuál? Mensajera. Mensajera, exactamente, no, solamente cambiando el género. Aquí es importante, aquí ya nos meteríamos en otro problemita, ¿no? Porque justamente aquí podríamos hablar de que existen en realidad dos gramemas, que nosotros diríamos en términos de morfología formal, dos morfemas. Uno que deriva la palabra, de a lo mejor mensaje lo deriva a un sustantivo de una persona que hace algo, mensajero, y luego le podemos agregar el género, ¿no? Mensajero, mensajeras, mensajeros, mensajeras. Entonces aquí en realidad tendríamos dos morfemas. Esto es algo que, por ejemplo, el autor no se mete, pero es importante que sean conscientes. Cuando hablamos de esto, del gramema, podemos tener gramemas compuestos, ¿sí? Como en ese caso. Mensajito, mensajeando, mensajeado, exactamente, para hacerlo un adjetivo, ¿no? Mensajeado. Mensajito para hacerlo en diminutivo, etcétera. Entonces tenemos una amplia, podemos hacer este ejercicio con muchas palabras, no nos vamos a tener ya porque si no, no avanzamos. Mensajote, mensajote, me mandó un mensajote, pues podría ser, ¿no? Suena raro, pero sí, mensajote. Mensajerías, exactamente, que es lo mismo que tendríamos aquí. Vean, si nosotros le ponemos la S del plural, tendríamos otro morfema. Mensajerías, ¿no? Mensajero, aquí podríamos hacerlo mensajera, mensajeros, mensajeras, etcétera. Mensajón, bueno, menso no, porque no viene de esa raíz, ¿no? Mensajote, mensajeando. Vamos entonces a leer lo que sigue, porque si nos detenemos en los siguientes ejercicios no acabamos nunca y sí me interesa que por lo menos lleguemos a los ejercicios del enunciado. Esta parte es muy importante porque aquí vamos a ver tipos de enunciado, un poco también para relacionarlo con los signos de puntuación. Vamos a tener aquí 2, 3, 4, 5, 6, 7 tipos de enunciado en términos del significado. Y luego vamos a ver cómo se analiza un enunciado en general. ¿Por qué es importante saber eso? Porque en escritura, que es como yo les he mencionado muchas veces, es importantísimo entender que nuestra oración, o es importante saber si nuestra oración está cumpliendo con los requisitos semánticos del verbo. Si el verbo requiere un sujeto y un objeto, es importante que ustedes se cercioren de que ese verbo tenga su sujeto y tenga el objeto, y no le falte un verbo, y no le falte un objeto, por ejemplo, ¿no? O si el verbo requiere un sujeto y su sujeto quedó muy atrás, que sepan recuperarlo para completar el sentido de la oración. Es para que sus oraciones no queden trozadas, ¿no? No queden mochas, en el sentido de que necesitan generar un sentido completo. Entonces vamos a comenzar con el enunciado. ¿Quién quiere leer?
vamos a la lista, esperando. A las manitas. Ok. Yo le ayudo si quiere, profe. Voy a aguantar. Es que ya pasaron y quiero que pasen los que no han pasado. Mejía de la Cruz. Carla Linet. Sí. Ujú. Ya. El enunciado y sus tipos. El enunciado es un sintagma o reunión de sintagmas formados estos con los elementos seleccionados de los paradigmas, es decir, de los archivos mentales, llamados también códigos o repertorio, y combinados de acuerdo con la regla estricta de la lengua española. ¿Digo? Sí, por favor. Ok. El enunciado es el mínimo segmento del habla con unidad de sentido, cuya función es la intercomunicación humana que se delimita por puntos, signos de interrogación o signos de exclamación. Aquí es muy importante considerar, perdón, la distinción entre palabra y enunciado. La palabra es una unidad con significado independiente, pero por sí mismo no tiene, o sea, la palabra por sí sola, aunque vamos a ver ahorita en los enunciados casos de palabras que pueden funcionar como enunciados, pero en general no tienen un sentido pleno, o sea, en el sentido de que no comunican algo en particular. Por ejemplo, si yo de repente llego y les digo perro, les digo gato, les digo taza, y les hablo de esa forma, pues ustedes evidentemente no van a entender, porque no estoy generando enunciados, sino simplemente estoy dando palabras aisladas. Lo importante de los enunciados es que tienen una función comunicativa. El enunciado transmite un sentido completo, no solamente en términos de significado como tal, o sea, si yo digo la casa es blanca, no solamente les estoy describiendo la casa, sino que dependiendo un poco del tono, de la manera en que se los digo, del contexto en el que se les estoy diciendo, esto ya lo hemos visto en las presentaciones, las primeras presentaciones, contexto, intención, etcétera, se va a transmitir además otro significado, ¿no? Quizá ustedes me preguntaron y yo les contesto, no, la casa es blanca, o les pregunto, no, la casa es blanca, y esa entonación, ese sentido global del enunciado es lo que genera el significado. Y por eso aquí habla de la función, que sería la intercomunicación humana. Los enunciados sirven para comunicarnos. Todas nuestras estructuras textuales, ya sean escritas u orales, tienen la característica de que funcionan a través de enunciados. Las palabras por sí solas no comunican, tienen que transformarse o construirse en enunciados para comunicar algo, ¿vale? Continúa, por favor. Claro. De acuerdo con nuestra definición, el enunciado puede estar formado por una palabra, por dos o más palabras, por una reunión de sintagmas que tengan sentido unitario, por una oración simple o por una oración compuesta. Ejemplo, ¿también? Sí, por favor, también los ejemplos. Ejemplo, por una palabra, arrestado, por dos o más palabras, quedas arrestado. ¿Qué dice? Guillermo Tell. ¿Y por qué? Por una oración simple. Temeroso se volvió al gendarme. ¿Sí lo dije bien? Sí. Por una oración compuesta. Porque has pasado por delante del sombrero y lo has saludado. Y no lo has saludado, perdón. Vean, es justamente lo que les comentaba, ¿no? Vamos a tener de repente, en determinados contextos, palabras que pueden funcionar como enunciados. Por ejemplo, arrestado, ¿no? Evidentemente, si un policía llega y les dice arrestado, pues tiene una función comunicativa hacia un niño con una pistolita, llega y les dice arrestado. Ustedes saben que el contexto modifica el significado de este enunciado, ¿sí? Por dos o más palabras, quedas arrestado, simplemente puedes decir quedas arrestado y son dos palabras, aunque forman un enunciado porque tendría un verbo y un predicado, y luego el vocativo, ¿no? Guillermo Tell. Por una oración simple, temeroso se volvió al gendarme. Aquí le haría falta una coma porque temeroso no es el sujeto. Se volvió, es él se volvió al gendarme. Temeroso, él temeroso, se volvió al gendarme, es decir, le dio la cara al gendarme o se volteó hacia el gendarme. Que el gendarme, si no lo saben, se refiere justamente al policía, ¿no? O a la persona que aplica la ley en términos generales.
¿Por qué has pasado por delante del sombrero y no lo has saludado? Vamos a tener una oración compuesta. ¿Por qué has pasado por delante del sombrero? Es una oración que expresa causa. Y luego, y no lo has saludado. Y esa conjunción y está coordinando dos oraciones y está generando un hilo argumentativo, o más bien un hilo narrativo. Y por eso estamos ante una oración compuesta. Lo importante de los enunciados, entonces, es que transmiten un sentido global y permiten comunicarnos, ¿ok? Vale, gracias, Carla. Vamos con... A ver, ¿quién me ha pasado? López García. Sí. Así el enunciado oral o escrito es la unidad mínima con el que el hablante comunica sus pensamientos, emociones y actitudes. Los enunciados pueden ser de los siguientes tipos: declarativos, interrogativos, desiderativos, dubitativos, exclamativos, imperativos y de ruego o súplica. Súplica, perdón. ¿Declarativos? Declarativos. Afirman o niegan algo. Por ejemplo, estoy enfermo, no iré a trabajar. Los que siguen, por favor. Interrogativos, preguntan algo, por ejemplo, ¿te duele todavía? Desiderativos, expresan algún deseo, por ejemplo, quisiera viajar por el mundo. Dubitativos, expresan duda, por ejemplo, creo que aprobaré mi examen. Y exclamativos, en estos enunciados se usan signos de admiración al principio y al final y expresan estados de ánimo como alegría, qué gusto de saludarte; tristeza, pobre hombre, cuánto sufrió; enojo, no hay justicia en este mundo; sorpresa, qué milagro, no te había visto; horror, no puedo presenciar esa tortura; miedo, los ruidos de la noche lo hacían más tenebroso. Vean cómo esta clasificación no solamente a semántica del enunciado como tal, sino a la manera en que se utiliza, ¿no? ¿Cuál sería su función comunicativa? Evidentemente no son los únicos, pero sí son los más representativos y los más generales, pero justamente se refieren a la función que tienen dentro de un sistema comunicativo. Por ejemplo, los declarativos se refieren justo a la función de afirmar algo, ¿no? Estos enunciados se utilizan para generar afirmaciones sobre alguna situación o algún hecho. Estoy enfermo, está declarando, está afirmando que yo estoy enfermo. Está generando una situación en la que yo le estoy comunicando a la otra persona mi estado de salud. Y evidentemente la otra persona, un poco como lo que vimos con relación a lo del receptor, si el receptor accede a comunicarse conmigo, él toma mi afirmación como eso, ¿no? Como una afirmación, y entonces él sabe que estoy enfermo. Pero no va a ser lo mismo que si a lo mejor yo voy al doctor y le pregunto, ¿estoy enfermo? Vean cómo cambia completamente el sentido. Yo no estoy afirmando nada sobre mí, sino que estoy justamente generando la pregunta para que esa otra persona me hable de mi salud, ¿no? Estoy generando un contexto en el que yo no tengo este conocimiento y entonces lo pregunto a quien sí lo tiene para que me responda. Y la manera en que utilice yo el enunciado, este enunciado lo puedo, solamente estoy enfermo, lo puedo transformar en prácticamente todos esos enunciados, ¿no? Si yo voy al doctor y digo estoy enfermo, el sentido cambia. Yo no tengo ese conocimiento, se lo estoy preguntando a la otra persona. Desiderativo, alguien podría decir, ¿no? Ay, cómo quisiera estar enfermo para no ir a la escuela. Vean cómo justamente el sentido del enunciado cambia. Yo no estoy enfermo, pero desearía estar enfermo para no ir a la escuela. Esto lo vemos mucho en los niños, ¿no? O dubitativos, cuando a lo mejor tenemos una sensación extraña en nuestro cuerpo y comenzamos a creer que estamos enfermos y podemos generar situaciones, enunciados de esta naturaleza, ¿no? Creo que me voy a enfermar. Creo que estoy enfermo, creo que cosas de esa naturaleza, en donde generamos esa duda porque sentimos algo raro, pero todavía no estamos seguros de si sí estamos enfermos. O a lo mejor exclamativos, estoy enfermo cuando les dan una noticia desagradable sobre la enfermedad, o a lo mejor
como deseaba que me enfermaba y me enfermé y ya no fui a la escuela, pues estoy feliz y digo, estoy enfermo, ya no voy a ir, ¿no? Entonces, la manera en que y vean cómo el significado particular de ese enunciado o de esa oración, estoy enfermo, no cambia, porque significa lo mismo. Lo que cambia es la intención y por tanto también el sentido que expresa cuando lo utilizamos en diferentes enunciados. Por eso es tan importante aprender a manejar los signos de puntuación. Varios de estos los hemos visto. Para hacer declaraciones les ponemos punto, para hacer interrogaciones les ponemos los signos de interrogación antes y al final, sobre todo en escritura, porque evidentemente cuando hablamos, esto se realiza mediante la entonación, pero cuando escribimos esto se realiza mediante los signos de puntuación. Los signos de interrogación abiertos y cerrados. Tenemos signos para expresar duda o para expresar deseos, como por ejemplo los 3 puntos. Los exclamativos que justamente tendrían los signos de exclamación de apertura y de cierre, etcétera, ¿vale? Vamos con los últimos. A ver, aquí me tocarán estos. Denise Martínez. Sí. Leo los imperativos y de ruego o súplica, ¿verdad? Okay. Imperativos. Expresan mandato. Por ejemplo, guarda esos libros. De ruego o súplica. Expresan ruego. Por ejemplo, Señor, apiádate de mí. Y es lo mismo que con los anteriores, ¿no? Aquí es más difícil, como por ejemplo, estar enfermo, ¿no? Enférmate, por ejemplo, ¿no? Que claro, cuando alguien está enojado, tal vez podría llegar a decir algo así. O ojalá él me enfermara, ¿no? De ruego o súplica, en el sentido de a lo mejor pidiéndole a alguien, ¿no? Hay personas que a veces tienen este fetiche y podrían generar este tipo de situaciones, ¿no? Enférmame, por ejemplo. O en una carta de amor también se puede encontrar muy fácil ese tipo de oraciones, ¿no? Apiádate de mí, quiéreme, por favor, cosas de esa naturaleza, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de entonación, en el caso del oral, pero aquí estamos hablando de la escritura, también de cómo estén escritos. Generalmente también los imperativos se escriben entre... primero, hay algunos que se pueden escribir entre signos de admiración, pero generalmente nos damos cuenta por el verbo, que justamente está en imperativo. Tenemos una conjunción verbal para imperativo. Y de ruego o súplica, un poco por los vocativos. Por eso los podemos un poco identificar, ¿no? Cuando le pedimos a alguien, algo, ¿sí? Ok. ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto? Sobre todo, aquí me interesa rescatar eso, entender que los enunciados, las oraciones que ustedes utilizan en un texto o utilizan de manera oral, comunican una intención más allá de su significado semántico. Comunican una intención. Y para comunicar efectivamente esa intención, en términos orales, por ejemplo, es adecuada la entonación, el contexto, etcétera. Pero en términos de escritura también un poco en el manejo de la puntuación, el manejo adecuado de los enunciados en el sentido de cómo están estructurados, el tipo de puntuación que le estoy poniendo, el tono del texto, el contexto que yo le estoy dando al texto, ¿no? Etcétera. Entonces, para que más o menos tomen conciencia de este asunto. ¿Tienen alguna pregunta con relación a esto? No. ¿No? Ok, vamos con González. No, ya pasó. Ok, Osorio Campos. Sí. Clasificación del enunciado. De acuerdo con la estructura de la lengua, los enunciados se clasifican en bimembres y unimembres. Bimembre. Esta clase de enunciado se estructura con 2 miembros, sujeto y predicado. El sujeto es el primer miembro del enunciado y lo forman los seres, los fenómenos y las cosas, es decir, aquel o aquello de quien se habla. El predicado es el segundo miembro del enunciado y lo forma el algo, lo que se dice del sujeto. Ejemplo, el hombre triunfa con su trabajo. El hombre, sujeto, triunfa con su trabajo, predicado. Este ejemplo es de un enunciado bimembre, ya que consta de 2 miembros. El primero es el sujeto, el hombre, el segundo miembro es el predicado. Triunfa con su trabajo.
Para establecer el sujeto del enunciado, identificamos el verbo, que es triunfa, y nos preguntamos, ¿quién triunfa con su trabajo? La respuesta es el hombre. Esta distinción ustedes la conocen desde primaria. Y es muy probable que ustedes también hayan visto, o bueno, se esperaría, el asunto de los enunciados bimembres y unimembres. En este primer caso está hablando de los enunciados bimembres, que van a constar de estas dos situaciones, un sujeto y un predicado. ¿Cómo sabemos si es un enunciado bimembre? Generalmente porque tiene un verbo y porque el sujeto está expreso. Puede que no en todos los casos esté expreso, y le podemos llamar el sujeto tácito, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir simplemente triunfa con su trabajo. Y ahí tendría un predicado sin un sujeto expreso, pero eso no quiere decir que no lo tenga, sobre todo en español. En español sabemos que no es agramatical o no es incorrecto decir triunfa con su trabajo. Podemos preguntarnos a quién nos estamos refiriendo, pero no necesariamente es una oración agramatical si tenemos el antecedente antes, ¿no? Si a lo mejor en el texto ya mencionamos o en el párrafo, acabamos de mencionar al hombre, y el párrafo termina con triunfa con su trabajo, sabemos que en ese párrafo nos estamos refiriendo al hombre, en español. En otras lenguas esto no ocurre así. Por ejemplo, en inglés no puedes tú quitar el sujeto. Siempre tiene que aparecer el sujeto con el verbo, porque si no, entonces sí se forma una oración agramatical. ¿Por qué? Porque en inglés no tenemos paradigmas verbales como en español, con morfología de flexión. Entonces, en inglés no podemos recuperar el sujeto del verbo, pero en español sí ocurre, entonces podemos hacer ese tipo de elisiones. Les repito, no creo que haya mucho problema con esta parte porque es una clasificación que ustedes han visto. Creo que todos aquí, o yo esperaría, saben distinguir entre sujeto y predicado. Lo más complicado va a venir cuando se intente analizar el interior del predicado, que tiene mayores complejidades, ¿sí? Hernández Maldonado. Yo. En todo enunciado bimembre es muy importante que localices primero el verbo o los verbos, porque él te va a indicar cuál es el sujeto, que puede estar formado por una o más palabras y encontrarse en cualquier lugar del enunciado, al principio, en medio o al final. Ejemplo, al principio, el ave sujeto canta en su nido predicado. En medio, canta el ave en su nido. El ave sujeto, canta en su nido predicado. Al final, canta en su nido el ave en su nido predicado, el ave sujeto. Además, en un enunciado bimembre, el sujeto no siempre es explícito, es decir, explicado, visible gráficamente. Puede ser callado, tácito o morfológico, pero el gramema del verbo nos indica claramente cuál es. Ejemplo, observa cuidadosamente los siguientes enunciados. No notarás que los sujetos no son explícitos, pero se sobreentienden, es decir, son tácitos o morfológicos. Habló tiernamente a sus hijos. ¿Quién? La madre, el padre, ella, él. Sujetos tácitos o morfológicos. Un poco aquí lo que les comentaba. ¿Qué añade esta parte? Que sí me parece muy importante porque es algo en lo que sí deben prestar mucha atención y tratar de practicar esto, analizando oraciones sobre todo. En términos de manejo, cuando uno comienza a analizarlas adecuadamente, los puede manejar también adecuadamente. Y este caso es muy simple porque la oración es relativamente sencilla. El ave canta en su nido. Pero si tenemos una oración con un sujeto bastante largo, a veces el error que cometen cuando no saben analizar las estructuras oracionales de su texto es que lo dejan sin el verbo. O como ya es muy largo, parece ser que ya se terminó la oración porque ya ocuparon un verbo, aunque el verbo esté en una oración subordinada, y entonces dejan la oración sin el predicado, ¿no? Es muy importante aprender a analizar este tipo de situaciones. O, por ejemplo, los movimientos de los constituyentes. Esto en sintaxis es una característica de la sintaxis. No todas las lenguas lo permiten, pero el español sí. El movimiento de los constituyentes. Por ejemplo, mover el sujeto
al final de la oración, como en el tercer caso, canta en su nido el ave, o ponerlo en medio, ¿no? Canta el ave en su nido. Y ahí yo estoy generando el movimiento del sujeto. Aquí es muy importante entender que los movimientos, estos errores no son comunes porque es un poco como lo vemos en morfología, o por lo menos yo con mis alumnos. Ustedes nunca van a emitir en términos orales una oración que sea agramatical, en el sentido de que sea una oración prohibida por la lengua. Porque ustedes traen el chip, vamos a decirlo así, o aprendieron a hablar el español correctamente. Entonces, la mayoría de las veces, porque puede haber a veces errores de concordancia o cosas por el estilo, pero siempre van a generar oraciones gramaticales cuando hablan. Por lo tanto, generalmente, las oraciones que ponen en un texto también suelen ser gramaticales. Pero no siempre ocurre esa situación. Aquí a lo que voy es que el movimiento de los constituyentes no puede darse arbitrariamente. Por ejemplo, yo no podría decir canta en el ave su nido, porque eso sería gramatical. Tampoco puedo decir canta en su el ave nido, porque eso sería agramatical. O no puedo decir el canta ave en su nido. Si se dan cuenta, lo que yo estoy moviendo es todo el constituyente, es decir, toda la frase nominal que está ahí, porque los que van en morfología saben que esto es una frase nominal. Entonces, tengo que mover toda esa frase nominal al interior de la estructura. No puedo partir las otras frases y meterle ahí la frase nominal. Canta en el ave su nido, eso yo no lo puedo hacer. Canta en su el ave nido, tampoco lo puedo hacer. Entonces, el movimiento de estos constituyentes tiene restricciones justamente por esa razón. Primer punto importante aquí. Y aprender a manejar estos movimientos. Porque también, si se dan cuenta, los movimientos generan sentidos o matices diferentes a la estructura. Es un poco lo que habíamos visto en la lectura de transformación de la estructura. Si cambiamos el orden, cambiamos la prioridad de los elementos y por tanto cambiamos el sentido. ¿Qué es lo que se prioriza en una u otra oración? Depende del orden en que aparezcan los elementos. Y luego lo que les mencionaba sobre el sujeto tácito o sujeto tácito callado, aunque callado casi no se utiliza, es más bien sujeto tácito o implícito, o como aquí lo ponen, sujeto morfológico en español, porque hay lenguas que no tienen esto. El inglés, por ejemplo, no tienen sujeto morfológico. Los verbos no nos indican cuál es el sujeto. En español sí ocurre que los verbos indican cuál es el sujeto. Habló tiernamente a sus hijos. ¿Quién? Sabemos que puede ser él o ella. Él o ella y quien sea, ¿no? La madre, el padre, etcétera. Y justamente es lo que señala aquí. Mira, en esta oración en donde no tienes un sujeto explícito, lo puedes recuperar por el verbo, porque sabes que habló se refiere a una tercera persona del singular. ¿Quién? ¿Quién sabe? Pero una tercera persona del singular. Él o ella habló tiernamente a sus hijos, ¿vale? Y ya sabemos que tendría que tener el rol de padre o madre, pero... o sea, ¿es cuando tiene especificado un pronombre? A ver, otra vez. Cuando no tiene especificado el pronombre, o sea, de él o la. Eso lo recuperamos por el verbo. Porque cuando yo digo habló tiernamente a sus hijos, ¿ustedes quién entiende que habló? ¿Él o ella? No me pueden decir yo habló tiernamente a sus hijos. Entonces aquí sabemos que el sujeto no puede ser yo. Tampoco puede ser tú. Tú habló tiernamente a sus hijos. Eso tampoco tiene ningún sentido. Él o ella habló tiernamente a sus hijos. Sabemos que el sujeto tácito, el que no está aquí, lo recuperamos por la morfología. Por eso es trascendental aprender a manejar morfología. Esto se refiere a él o ella. También sabemos que no puede ser nosotros. ¿Nosotros habló tiernamente a sus hijos? No, no tiene ningún sentido. ¿Ustedes habló tiernamente a sus hijos? Tampoco. ¿Ellos habló tiernamente a sus hijos? Tampoco. Entonces el sujeto lo recuperamos de la morfología del verbo. Por eso aquí le está llamando morfológico. ¿Sí? ¿O no? Sí, creo que ya. Ok, ¿alguna otra pregunta con relación a esto? ¿No? Ok, Rosy Leiva. Ajá.
Unimembre. Los enunciados unimembres del latín unum. Es el ejemplo. Duermen tranquilamente. ¿Quiénes? Sujetos tácitos o morfológicos. Los niños, las aves, ellos, ellas, unos, unas, algunos. Aguántame tantito. Aquí otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Para que quede claro. Duermen, tenemos un verbo conjugado en tercera persona del plural del indicativo, presente, además. Entonces sabemos que tiene que referirse a un plural en ese sentido, ellas o ellos. Los otros ya son derivados que uno se puede imaginar dependiendo del contexto. Si estoy hablando en el texto de pájaros y yo digo duermen tranquilamente, pues evidentemente los que duermen tranquilamente son los aves. Nadie se va a poner a pensar, si el texto habla de pájaros, que estoy hablando de niños, ¿no? O si en el texto estoy hablando de niños, nadie va a pensar que de repente les voy a hablar de aves. Aquí es solamente esa aclaración. Pero el verbo nos vuelve a remitir al sujeto. No soy yo, porque no dice yo duermo, dice duermen. Entonces no sería yo duermen tranquilamente. Eso no aplica. Tú duermen tranquilamente, tampoco aplica. Él, ella duermen tranquilamente, tampoco aplica. Nosotros duermen tranquilamente, tampoco aplica. Ustedes duermen tranquilamente, eso sí puede aplicar, y ellos duermen tranquilamente. Entonces aquí pueden ser ustedes, ellos o ellas. Dependiendo del contexto vamos a saber quién es el sujeto, pero sabemos que está en esas personas del plural, en la segunda o en la tercera persona del plural. Ustedes duermen tranquilamente o ellos duermen tranquilamente. Dependiendo del contexto sabremos a quién se refiere, pero el sujeto tácito lo recuperamos por la morfología del verbo, ¿vale? Ahora sí, Rocco, con lo que sigue, por favor. Unimembre. Los enunciados unimembres del latín unum, uno, único, y membrum, miembro, de acuerdo con su etimología, constan de un solo sintagma, miembro o elemento. Estos enunciados están formados por una palabra o un conjunto de palabras que, por sí solas, carecen de valor. Para tenerlo, es indispensable que estén en un contexto o situación determinada. En otras palabras, un enunciado es unimembre cuando carece de predicado, es decir, de verbo en modo personal, y por lo tanto no se puede descomponer en sujeto y predicado, porque estos no están claramente formados. Ejemplo: auxilio, buenos días, una bella golondrina, el fresco y saludable aire del campo, las 7 maravillas del mundo antiguo. Puedes advertir que estos enunciados están formados por una o varias palabras, que ni el sujeto ni el predicado están claramente formados, porque no existe un verbo en modo personal. Es necesario darles un contexto o situación determinada para poder entender de qué se trata. Exactamente, era lo que ya les explicaba al principio, ¿no? Vamos a poder tener enunciados que no tienen la característica de tener un verbo conjugado. Aquí le llaman verbo personal o podemos tener verbo conjugado. Aunque hay que ser muy cuidadosos, ¿vale? Porque puede darse el caso que los enunciados unimembres sí tengan un verbo conjugado, pero ese verbo conjugado puede estar en una oración subordinada. Por ejemplo, una bella golondrina que pasea por el aire. Sigue siendo un enunciado unimembre porque solamente le estoy agregando una oración subordinada. Vamos a ponerlo aquí. Ahorita lo borramos. Una bella golondrina que pasea o que paseaba por el aire, ¿no? Si ustedes analizan esta oración, se pueden dar cuenta que sigue siendo una frase nominal porque tiene un sustantivo como núcleo. Y luego tiene una oración subordinada adjetiva que lo está modificando y tiene un adjetivo y un artículo. Entonces sigue siendo solamente una frase nominal, aunque tenga un verbo personal o verbo conjugado, porque el verbo se refiere sí a la golondrina, pero está en una oración subordinada. Hay que tener mucho cuidado con estas oraciones porque siguen siendo unimembres, no tiene un verbo de oración principal. Yo podría, una bella golondrina que paseaba por el aire, cantaba alegremente.
Aquí, entonces, ahora sí ya tengo una oración bimembre, porque el verbo cantaba va a tener como sujeto, además es un verbo personal y no está en una subordinada, ya va a tener como sujeto a golondrina. ¿Cómo sé que esta es una subordinada? Porque incluso yo la puedo eliminar. Esto lo trabajamos un poco en el texto que corregimos. Una bella golondrina cantaba alegremente, ¿vale? Entonces, ay, perdón. Que paseaba en el aire. Esta frase va a ser una subordinada que va a estar modificando al núcleo de la frase nominal, pero aunque tenga un verbo personal, sigue siendo una frase unimembre porque no tiene un sujeto de oración principal, como en este caso, ¿vale? Entonces ahí hay que tener cuidado. Que aparezca un verbo o no aparezca un verbo, no siempre es indicio de que sea un enunciado bimembre. Depende de si el enunciado bimembre, si el verbo es de la oración principal o aparece en una oración subordinada, por ejemplo, aquí de tipo adjetiva. A esto se le llaman oraciones subordinadas adjetivas. Entonces, si está en una oración subordinada adjetiva, no necesariamente está formando el predicado de este sujeto. De hecho, cuando se hace el análisis, cantaba alegremente, nosotros decimos que esto sería el predicado. Voy. Y esto sería el sujeto. Esto. Profe, lo que escribieron en el chat fue que es mi compañero Abraham Uriel, que no entendió nada, dice. Sí, es complicado porque les digo, aquí hay que tener un poco ya de base. Es que, perdón que lo interrumpa. Me perdí más que nada, es que me confunde mucho, me da muchas vueltas en la cabeza lo que dice de que primero que el núcleo, luego que es subordinada y luego que no es subordinada, pero sí, y que se borra con el núcleo y luego que altera el adjetivo. No, ya, no supe. Aquí, o sea, aquí lo que les digo es que, miren, la oración, el texto nos habla de que los enunciados unimembres carecen de predicado, es decir, van a carecer de un verbo en modo personal. Y si ustedes piensen en lo que acaban de ver de sujeto y predicado, si ustedes revisan estos enunciados, se darán cuenta que efectivamente no hay ningún verbo, o por lo menos no un verbo conjugado que pueda funcionar como predicado de esas oraciones. Auxilio no es un verbo, es un sustantivo, ¿no? Buenos días es una frase que ocupamos todos los días y que no tiene ningún verbo. Una bella golondrina, tampoco ahí hay ningún verbo. El fresco y saludable aire del campo tampoco tiene ningún verbo. Las 7 maravillas del mundo antiguo tampoco tienen ningún verbo. Y el texto dice que una forma de identificar los enunciados unimembres es identificar si hay o no un verbo conjugado. Y yo les ponía el ejemplo de esta oración. Si yo tengo la palabra, la oración, una bella golondrina que paseaba en el aire, ustedes podrían decir, pues mira, esta frase pues tiene un verbo conjugado, ¿no? Entonces es un enunciado bimembre. Y aquí el asunto es que ese análisis sería incorrecto. Por eso les decía, deben tener mucho cuidado. Es que aquí me voy a detener mucho, pero es importante que entiendan esto, ¿no? Aquí, si se dan cuenta, tenemos algo que se podría llamar, bueno, vamos a hablarlo a lo mejor en términos de, como le está diciendo aquí, un sujeto sin su predicado, ¿no? Un sujeto sin su predicado. Y aquí también tendríamos un sujeto sin su predicado, porque aquí tenemos una oración subordinada. Esta es una oración subordinada, la que estoy señalando en gris. Esa es una oración subordinada. Y ese verbo... ¿Por qué subordinada? ¿A qué se refiere con subordinado? Porque tiene una conjunción subordinante. Aparece un qué. No es lo mismo que yo diga una bella golondrina que paseaba en el aire a que yo diga una bella golondrina paseaba en el aire. Aquí estoy formando una oración completa, porque no hay un nexo de subordinación. Pero si yo les pongo una bella golondrina que paseaba en el aire, yo estoy generando una oración subordinada.
Esto es la oración subordinada. En muchos sentidos depende del nexo que se esté utilizando. Esto ya les digo, tiene que ver con estudiar un poco más de gramática, porque si no tienen mucha idea de estos elementos, efectivamente se van a perder. Entonces, vamos a tener conjunciones subordinantes, como en este caso, una bella golondrina que paseaba en el aire, y esta oración subordinada está modificando a golondrina. A esta oración subordinada se le conoce como oración subordinada adjetiva, porque está funcionando como un adjetivo de ese sustantivo. Para que esto sea una oración completa, yo le tengo que poner un verbo personal que efectivamente no tenga un nexo subordinante. Incluso ustedes ya, por lo que hemos visto, saben que en una oración de esta naturaleza yo puedo poner comas aquí, porque estoy señalando un periodo parentético o un inciso, como lo mencionaba en la lectura, un elemento añadido que está modificando al sustantivo. Por tanto, yo sé que esta oración o esta frase la puedo quitar. Si yo la quito, quiere decir que no está formando parte de la oración principal, sino que solamente está añadiendo información. Incluso con este verbo también puedo hacer lo mismo, que cantaba alegremente. Una bella golondrina que cantaba alegremente, estoy subordinando ese verbo. Y es importante entender esta parte, porque van a encontrar oraciones unimembres que pueden tener un verbo conjugado, pero ese verbo conjugado aparece en una oración subordinada. Estos errores los cometen mucho a la hora de redactar. Como van redactando mucho texto o van de corrido y se ponen a subordinar oraciones, siguen subordinando, ¿no? Una bella golondrina que cantaba alegremente en el barrio de mi casa, y luego lo dejan sin el verbo, suponiendo que ya con este verbo ustedes formaron una oración adecuada, pero el asunto es que no, porque esta oración está subordinada. Ustedes están subordinando ese verbo a el elemento central de esta frase, que sería el sustantivo. Por tanto, necesitarían otro verbo. En el se posó, no sé, en el tendedero. Para que se forme una oración completa. Y otra de las tendencias que tienen a hacer cuando se encuentran con estas situaciones es que ponen una coma aquí, para mostrar que esa sería una oración completa, pero ese es un error porque aquí no se ponen comas. Entre el sujeto y el verbo nunca aparece una coma. Y nosotros sabemos por esa subordinación, o teóricamente deberíamos saberlo, que todo esto es el sujeto. Oh, ya entendí. Entonces, ¿el qué te ayuda a subordinarla, profe? Sí, el qué subordina. Y tenemos varias. El qué, cuyo, dónde, etcétera. Conjunciones subordinantes que generan esa situación. Entonces, cuando se hacen análisis, vean, por ejemplo, mi sujeto quedó enorme, pero es porque estoy subordinando ese verbo al núcleo o al elemento central de la frase. Una bella golondrina que cantaba alegremente en el barrio de mi casa, y el verbo principal es se posó en el tendedero. Vean cómo el predicado está chiquitito. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de verbos personales, porque va a depender de la estructura. Si el verbo personal está en la oración principal, entonces sí estamos ante un enunciado bimembre. Pero si el verbo conjugado está en una oración subordinada y no aparece esto, entonces estamos ante una oración, ante un enunciado unimembre, aunque aparezca un verbo conjugado. ¿Sí? Más Profe, claro. y entonces en esa oración, bueno, en el predicado, en este caso, perdón, en el sujeto se eliminara el que, ¿sí se podría considerar como un enunciado bimembre? Exactamente, porque el verbo ya no estaría subordinado. Una bella golondrina cantaba alegremente en el barrio de mi casa. Aquí sí ya tenemos un predicado. Porque ya no hay un subordinante, ¿vale? Entonces, en ese sentido, solamente aclarar eso con relación a la lectura. Sí, la aparición de un verbo es indicativo de que puede ser una oración bimembre,
pero hay que tener mucho cuidado de si ese verbo está subordinado o si el verbo está en la oración principal. ¿Sí? Abraham, no sé si con eso se aclaró un poco más. Traté de ya no utilizar núcleo ni frase nominal para que quedara más claro. No sé si... Pues, ¿qué le digo? Sí, no sé. O sea, sí entendí ya lo que es una oración unimembre. Pero no sé, sentí como, o sea, me confundió mucho todas las palabras que usó. Como, es que yo no he visto, es la primera clase que veo literal ¿Tú en qué o sea, licenciatura estás? de gramática y de cosas de esas. O sea, no. ¿Tú en qué licenciatura estás? Comunicación. Bueno, sí, aquí es importante que, bueno, no sé si en el programa de gramática del español. No. Bueno, es importante que vayan llenando esos huecos porque, bueno, están estudiando comunicación y efectivamente necesitan manejar esto, ¿no? Sigo. Por eso ahorita, o sea, de repente que menciona de que ya debieron de haber visto tal, cosas así, no sé si tenga que ver las universidades, de que, por ejemplo, yo soy de Campus Ecatepec, entonces el programa no sé si sea muy distinto al que manejan allí en Querétaro, o sea, no sé, y la verdad, sí me confundo a veces mucho en las clases por los términos que usa. Ajá. No, Porque los programas generalmente son los mismos en todos los campus, ¿no? Y yo los uso justamente considerando, porque no conozco el de comunicación, que por lo menos los de lenguas extranjeras y los de comunicación han tenido una clase de gramática. Ahorita que me mencionas que no han tenido, me sorprende porque teóricamente debería haberla. Entonces, sí. Porque ahorita, por ejemplo, es que lo que pasa que ahorita, yo voy en cuarto cuatrimestre, no sé de mis otros compañeros, y, o sea, me le he pasado viendo presupuestos, contabilidad, pura rama común, presupuestos, contabilidad, matemáticas, estadística. Derecho. Derecho, sí, o sea, puras materias así como que bien, no sé. Entonces, ahorita que de repente me menciona todo esto de que los morfemas, las gramemas, bueno, eso ya lo entendí porque lo estamos viendo, pero, por ejemplo, eso de que ¿cómo dice? Sí, o sea, se me complica demasiado, la verdad, porque no le entiendo a los términos que usa. Y trato de buscarlos, o sea, sí los anoto y trato de buscarlos para saber a qué se refiere, pero pues pierdo todo el hilo, o sea. Sí, me imagino. Mira, yo la verdad no sé cómo está el programa, te digo, por lo que entiendo, porque es comunicación nada más, ¿no? ¿Cómo se llama la carrera? Ciencias de la comunicación. Sí, es que por ser ciencias de la comunicación exactamente, debería haber materias sobre gramática o por lo menos sobre comunicación en español, ¿no? Que les ayudaran a resolver estos huecos. Les digo yo. Ajá. Es que también, por ejemplo, varios de mis compañeros que están en mi carrera, que es lenguas extranjeras de Querétaro, no hemos tomado gramática del español, porque cuando lo íbamos a tomar decía que era de quinto, entonces no, algunos la tomaron y otros no, y no la hemos tomado y nos dicen que la debemos tomar hasta el siguiente cuatrimestre. Yo seré un poco franco, a mí el sistema un poco que maneja Unitec con eso de revolver, porque también si no mal recuerdo hay una persona por aquí de primer cuatrimestre, ¿no? Entonces, no me gusta un poco que les den esa libertad de saltarse materias o de moverlas, porque justamente ocurren estos problemas, ¿no? En composición de textos, les digo, uno de los problemas con esta materia es que da por supuesto que ustedes saben todas estas cosas. Claro. Porque sí, por eso ha habido mucha confusión en la materia por lo mismo. O sea. Yo, como les mencioné en el programa, pues da por supuesto que ustedes saben lo que es morfología, lo que es semántica, lo que es sintaxis, bla, bla, bla. ¿No? Entonces, yo igual no puedo detenerme a explicarles en detalle todas estas cosas, porque esto debería darse en una clase específica de gramática, ¿no?
Por eso trato un poco como de buscarles unas lecturas más amigables para que no vaya a haber tanto problema con esta situación. Entonces, sí, a mí en lo personal, por ejemplo, eso de que les dejen saltarse clases o de que no existan este tipo de materias en las carreras de comunicación, a mí la verdad es que no me... Por ejemplo, ¿usted qué es lo que nos recomendaría? Porque... Bueno, sobre todo por los que... La verdad, el cuatri pasado, o sea, salí muy bajo y, no, hombre, o sea, tronando su materia ya me fregué. Entonces... bueno, con relación a gramática del español, yo les recomendaría que si no tienen la materia, sobre todo los que estudian comunicación, estudiar por su cuenta, ¿no? Buscar algún manual muy básico sobre gramática, ortografía, etcétera. Sobre todo gramática del español, y estudiarlo por su cuenta, no solo porque al final del día, pues es una carrera en la que ustedes están enfocando en eso, en comunicar. Si fuera comunicación empresarial, cosas de esa naturaleza, bueno, entiendo por qué toman derecho, economía, bla, 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 ¿no? Pero si es ciencias de la comunicación, efectivamente ustedes tendrían que estar manejando, si no al 100%, por lo menos de una manera bastante pasable, vamos a decirlo así, el español, ¿no? Entonces, si no hay una materia en su licenciatura, es necesario desde ya que están a un curso aparte o a lo mejor que lo estudien por su cuenta, porque sí es necesario que manejen estos datos. Sí, ¿no? Vean, sintaxis lo vamos a ver hasta sexto en ciencias de la comunicación. Entonces, ni siquiera el programa, porque el programa debería contemplar eso, ¿no? Por eso mi sintaxis me gusta siempre que se vea al principio, porque no pueden llegar a una clase como composición de textos sin saber manejar sintaxis. Entonces, y es que, perdón que le interrumpa, profe, y es que a nosotros no nos dejan escoger las materias, como estamos en línea automáticamente cuando nos inscribimos, nos arrojan todo el tiraje de materias a escoger. Entonces, por ejemplo, este cuatrimestre llevo puro presupuesto, llevo la única materia que digamos en sí va acorde como a mi carrera, que es Ciencias de la Comunicación, es esta. Pero pues mucho, como dice mi compañero Uriel, dice, pues es que son cosas que sí no hemos visto. Quizás, pues sí en la primaria, pero como no es algo que desarrollamos día a día, o al menos que lo trabajáramos en la secundaria, en la prepa, pues ahorita lo vemos y sí nos agarra en curva. Y la verdad, o sea, yo no me acuerdo de nada de todo eso. O sea, para mí es algo nuevo prácticamente. De hecho, profe, yo iba a tomar gramática este cuatri, pero se me cruzaba con francés y francés no lo puedo dejar. Entonces, por eso no la tomamos este cuatri, pero sí estamos tomando morfología y por eso no nos perdemos tanto. Con eso, sí, eso. Y yo pues más que nada, o sea, se lo comento porque, o sea, que no vaya a pensar así como de, porque yo pregunto mucho, o sea, si tengo dudas yo lo pregunto, porque pues es como debe de ser, ¿no? Para eso vas a la escuela. Entonces, se lo comparto para que también no piense, o sea, como de que, ay, este vato es bien burro o algo así, o sea, entiendo, yo, o sea, las matemáticas, por ejemplo, a mí no se me dan, ¿no? Y me cuestan mucho trabajo, me causan mucho lío, pero por ejemplo los idiomas no. Yo hablo 4 idiomas y se me facilitan, pero en cuestión gramática así, tal cual como esto, yo no lo conozco. O sea, y menos del español. Y bueno, no lo... Eso sí es un problema porque, bueno, no me quiero detener mucho en esto porque sí me gustaría avanzar. Por eso un poco trato como de explicarles ciertas cosas de manera lo más amigable que puedo, porque tampoco les puedo hablar de otra manera, ¿no? Por ejemplo, si aquí les pongo esto de que cantaba alegremente, lo único, de la única manera que les puedo explicar esto es que esto es una oración subordinada. Ustedes este concepto, les digo, teóricamente ya lo tienen de la primaria, entonces más o menos tienen idea de a qué me refiero con oración subordinada u oración principal. Entonces, es de la única manera que puedo explicarles, porque todo este segmento está subordinado a esta palabra, porque todo este segmento está modificando a esta palabra. Entonces, es de la manera más amable en que puedo presentarlo, ¿no? Ahora,
con relación a cómo se le entiende en estos momentos, que a lo mejor ustedes no han visto nada de esto y es necesario que lo comprendan, les digo, son huecos que hay que ir solucionando. Si la carrera no lo da de manera inmediata, son huecos que hay que irlos solucionando, porque también por eso ustedes ya están en una licenciatura. Entonces, también teóricamente, como ya están en un nivel de esta naturaleza, ustedes tienen la capacidad de generar ciertos conocimientos de manera autónoma. Vienen a la escuela, sí, para recibir conocimiento, pero también para aprender a generarlo, ¿no? Y aprender a estudiar por su cuenta. Entonces, si de repente estos huecos no los han solucionado en la carrera, sí es importante que ustedes vayan pensando en estrategias para irlos resolviendo. Claro. Ahora, con relación al asunto, ajá. No, más que nada, o sea, se lo comentaba para eso, para que usted lo supiera y no tenga como que esa idea como de que no se pone atención o cosas así, ¿no? Y también, o sea, para ver si es posible que sea un poco más flexible, ¿no? En cuestión de los entregables, de cosas de esas. No a lo mejor no en el entregárselos después, no, pero sí ser un poco más flexible y entender esa parte de que pues, nosotros estamos como pues, en cero, tal cual en todo eso. No, lo digo por mí, porque el cuatri pasado, o sea, en serio, en los trabajos sacaba cero. Y lo entregaba y trataba de esforzarme, la verdad es que sí, pero de que la sintaxis del texto, que exhaustiva, destructiva, no sé, o sea, yo me quedaba así como de, ¿what? Y yo trataba de hacer mi trabajo y cosas de esas, y pues sacaba cero y era así como de, oh. Y la verdad, o sea, más que nada por eso se lo comento, ¿no? Porque sí salí muy, muy bajo pues en su materia fue la única que salí bajo y pues sí me afectó demasiado, ¿no? Pero es por eso, porque no tengo ni la más mínima idea de lo que muchas veces se refiere y por no interrumpir la clase, pues no, o sea, no me meto en este tipo de temas, ¿sabes? Más contar, no sé, más que contarnos. Ahorita vamos a regresar al texto, les digo. Sí, morfología y sintaxis lo entienden también porque como se refiere a las lenguas del francés y del inglés, pues aplican la morfología y la sintaxis de esas lenguas. Entonces, en muchos sentidos, por eso es comprensible. Claro, y les digo también dependiendo de qué tanto empeño le pongan. Con relación a lo que les estoy mencionando, pues en realidad, por ejemplo, también esto, nada más es como un apunte para que tengan cuidado, ¿no? No es así como que, mira, de esto van a venir 10 preguntas en el examen. Pues no, porque esto no viene tampoco en la lectura y la lectura no complejiza de esta manera el problema, ¿no? Aquí solamente lo hago para que tengan cuidado con relación a esta situación de que, bueno, si aparece un verbo conjugado, entonces es un enunciado bimembre. No siempre. Dependiendo de si el verbo, y les repito, no se los puedo decir de otra manera, dependiendo de si el verbo está introducido por una conjunción subordinante o no. Si no tiene esta conjunción subordinante, va a ser un predicado normalito, pero si tiene una conjunción subordinante, entonces no es un predicado normal. De hecho, ni siquiera es un predicado, es una oración subordinada que está subordinada al elemento central de esta frase general, ¿no? Pero nada más lo hago como un apunte, porque en realidad, por ejemplo, con esto que está diciendo el autor, ¿ustedes tienen algún problema en términos de lo que está diciendo o alguien no le entiende al texto? No, de hecho, es como ya cuando da como el ejemplo, un poquito sí se complica, pero como que está muy ligero está muy fácil de digerir el texto en sí. Sí, porque les digo, ya aquí me estoy metiendo en otros asuntos, ¿no? Aquí les estoy poniendo ya un poco más de complejidad porque ya me estoy metiendo con oraciones subordinadas. Pero aquí el texto, pues no está hablando de subordinadas. Está hablando solamente de que hay elementos que funcionan como enunciados y que no tienen un predicado. Y solamente les estoy diciendo, ojo, porque van a tener oraciones o frases que van a tener un verbo conjugado, pero este verbo conjugado no está funcionando como predicado. Está funcionando en una oración subordinada. Y aquí se podría complicar un poco, pero es porque justamente estoy complejizando un poco más lo que está diciendo el texto, ¿vale?
Ahora, les repito, no es que en el examen vayan a venir 10 preguntas de esto, porque no tiene mucho sentido si además también yo estoy consciente de que no lo manejan de manera adecuada. Pero también creo que, por ejemplo, las lecturas que les he puesto y todas estas cosas, pues no han sido, muchas de ellas han venido a llenar huecos que a lo mejor tenían, ¿no? Y un poco también el asunto es con esto, por eso me interesa avanzar, porque aquí es donde vamos a ver también otros elementos, como objeto directo, objeto indirecto, sujeto, que también son partes y vean, ya nos llevamos, nos quedan 20 minutos de clase, no vamos a llegar. Son elementos que es necesario que ustedes aprendan a manejar, ¿sí? En sintaxis normalita, porque nada más estamos hablando de los constituyentes más grandes, objeto directo, objeto indirecto, sujeto, etcétera. Ya cuando nos metemos a problemas de esta naturaleza, estamos en subordinación ya fuerte, porque ya son otro tipo de análisis. Pero de momento bastaría con saber lo que es el sujeto, el objeto directo y el objeto indirecto. Y un poco aquí también les habla de los nexos. Por ejemplo, la conjunción que es un nexo, y es un nexo subordinante. Y justamente por aquí habla de este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, miren, los vamos a seguir leyendo hasta donde nos dé el tiempo, pero sí les voy a pedir que lean esto completo, porque aquí se van a resolver varias dudas sobre sintaxis. Ya cuando yo doy los ejemplos más complicados, entonces sí se complica un poco, pero de manera general creo que la lectura habla de lo básico sobre este asunto de la sintaxis, ¿no? Si quieren resolver esto, pues evidentemente con la lectura va a ayudar mucho, ¿sí? No sé si tengan algún otro comentario, duda, situación, sino para continuar la lectura. Gramática del español de Larousse. Gramáticas hay en internet, pueden encontrar un montón, ¿no? Bastantes sencillas y simples como para un elemento introductorio, ¿vale? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuestión? ¿No? A ver, vamos entonces con Muytoy Alfaro. Vamos a empezar con el análisis funcional del enunciado. Sí, profesor. Análisis funcional del enunciado. En la clasificación que acabamos de hacer, del enunciado, establecimos que este puede ser bimembre o unimembre. El enunciado bimembre es independiente. Se entiende por sí solo porque se estructura con dos sintagmas, miembros o elementos, a los que para fines de nuestro análisis llamaremos campo del sujeto y campo del predicado. Campo del sujeto es el primer miembro del enunciado. En él intervienen otros elementos como el núcleo nominal o el núcleo del sujeto, los modificadores y los nexos. El núcleo nominal o núcleo del sujeto. El núcleo del campo del sujeto siempre será un nombre o sustantivo cuyo gramema señale género y número, o cualquier otra palabra que cumple con esa función. Los modificadores son los elementos que directa o indirectamente precisan o modifican el núcleo del campo del sujeto. A otros modificadores como los adjetivos, los adverbios o a cualquier otra locución que cumpla esta función. Los modificadores pueden ser directos por aposición e indirectos. Los modificadores directos son los que se articulan al sustantivo sin enlace alguno. Ok, paramos ahí. Vean, voy a regresar a esta frase porque aquí, vean, aquí también un poco me doy cuenta cómo no terminan de leer la lectura, porque aquí justamente está hablando del núcleo, está hablando de los modificadores, un poco de lo que les estoy hablando aquí. Si yo tengo una frase o una oración como una bella golondrina que cantaba alegremente en el barrio, se posó en el tendedero, yo sé que tengo que buscar primero mi campo del sujeto. Y yo ya les dije que este sería el campo del sujeto, así como lo está mencionando la lectura. Ah, mira, pues aquí tienes tu campo del sujeto. Y me está diciendo que el campo del sujeto tiene que estar formado por un núcleo,
y por lo que está diciendo aquí, puede tener modificadores y nexos. Vean cómo les está hablando de prácticamente todo lo que les estaba diciendo ahorita. Si nosotros tenemos el núcleo del sujeto, nos vamos a poder dar cuenta, déjenme lo coloreo porque no me lo quiere colorear. A ver, en verde. Que justamente como les decía, ¿cuál sería el núcleo de todo este campo del sujeto? Nosotros sabemos que sería golondrina porque me da género, me da número y además porque ¿quién es quien se posa en el tendedero? Pues la golondrina. Yo podría omitir si es bella o no. Yo puedo decir, pues es una golondrina cualquiera. Y también puedo omitir que estaba cantando alegremente en el barrio de mi casa. ¿Quién se posó en el tendedero? La golondrina. Entonces, la golondrina va a ser el núcleo de mi campo del sujeto. Y luego dice, pero puedes tener modificadores con o sin nexos. Modificadores directos o modificadores indirectos, que son los que vienen después. Dice, primero, modificadores directos son los que se articulan unen al sustantivo sin enlace alguno. Los modificadores directos por aposición son sustantivos que se articulan al núcleo nominal. Y los modificadores indirectos son los que se articulan al sustantivo. Vean cómo incluso está hablando del sustantivo, porque siempre en el sujeto, el núcleo del sujeto va a ser un sustantivo, por medio de un nexo, también llamado a partícula de enlace. Cuando se enlaza el modificador indirecto al sustantivo mediante un nexo, se le llama complemento. Si utilizamos los términos de los que está hablando el autor, yo me puedo dar cuenta que, por ejemplo, el adjetivo bella es un modificador directo porque no lo estoy introduciendo mediante ningún nexo o no lo estoy uniendo con golondrina mediante ningún nexo. Entonces es un modificador directo. También el artículo indeterminado una es un artículo indeterminado. Aquí es muy importante también que ustedes aprendan a manejar el diccionario. Cuando ustedes van a los diccionarios, ahí les dice cuál es la clase de palabra, ¿no? Ah, pues este es un artículo indeterminado, esto es un adjetivo, este es un sustantivo, esto es un verbo, este es un adverbio, esto es una preposición, esto es un artículo, voy con todos, ¿eh? Esto es un sustantivo, esto es una preposición, esto es un adjetivo, aunque aquí le podemos poner otro nombre, pero dejémoslo en adjetivo, porque eso es el diccionario. Esto es un sustantivo. Sabiendo eso, podemos tenemos mucho del análisis. Entonces, yo sé que estos son modificadores directos porque no están introducidos por ningún nexo, pero yo sé que después viene un nexo. Y este nexo, porque esto es una conjunción y es un nexo que está enlazando, no está modificando a golondrina directamente. Es decir, yo puedo, por ejemplo, decir esto, pues evidentemente no, porque el que no está modificando nada, no está modificando a golondrina. Yo no puedo simplemente eliminar eso. No puedo decir una bella golondrina bueno, aquí con el verbo sí, pero suponiendo que esto no exista, no puedo decir una bella golondrina que. Esto no se puede. Entonces, yo sé que el nexo no le está añadiendo ninguna información a golondrina, sino que está funcionando como nexo para introducir este complemento, para decirme qué estaba haciendo la golondrina. Entonces, yo ya sé, por ejemplo, que todo esto es un complemento, porque en el sujeto vamos a tener en este campo del sujeto que estamos analizando específicamente, tenemos el núcleo, que sería la palabra central, el sustantivo que está funcionando como el sujeto del verbo de la oración principal, y luego tendríamos modificadores directos y un modificador indirecto introducido por un núcleo, por un nexo, que en este caso, de manera formal, se le denomina oración subordinada, ¿sí? Y eso es lo que está diciendo aquí. Vamos a volver a leer, el núcleo del campo del sujeto siempre será un nombre o sustantivo. El núcleo del campo del sujeto siempre será un nombre o sustantivo, golondrina, cuyo gramema señale género y número o cualquier otra palabra que cumpla con esa función. Y luego los modificadores, elementos que directa o indirectamente precisan o modifican el núcleo del campo del sujeto. Vean cómo todos estos elementos precisan el sentido de golondrina. Por ejemplo, nos está diciendo una golondrina, no nos está diciendo esa golondrina, ni la golondrina, bla, bla, bla. Una golondrina, cualquiera. Luego nos está diciendo que era bella. Podría haber dicho una bonita golondrina, una blanca golondrina, una fea golondrina, pero
el adjetivo está precisando la perspectiva que tiene quien habla o quien está emitiendo este enunciado de la golondrina. Ah, pues la golondrina era bonita. Y luego nos está diciendo que esta golondrina cantaba alegremente en el barrio de mi casa, es decir, realizaba alguna acción, perdón. Y esta golondrina, que era bonita y que cantaba alegremente en el barrio de mi casa, fue la que se posó en el tendedero. Los modificadores están precisando el significado del núcleo. ¿Qué es lo que dice aquí? Precisan o modifican al núcleo del campo del sujeto a otros modificadores como los adjetivos, los adverbios o cualquier otra locución que cumpla con esta función. Los modificadores pueden ser directos por aposición. En este caso no tenemos un ejemplo directo por aposición, pero ustedes ya conocen esto porque lo vimos en lo de ortografía. Si yo tengo Miguel Hidalgo, el padre de la patria, dio el grito en Dolores. Ustedes saben que esto es un elemento apositivo. Esto lo vimos ya en lo de la ortografía. Por tanto, aquí estamos ante un modificador apositivo que está precisando el campo del sujeto, porque aquí sabemos que Miguel Hidalgo, que es un nombre propio, está funcionando como sustantivo y además sabemos que es el sujeto del verbo dar, es el núcleo de esta frase que funciona como sujeto, o dicho de otra forma, como dice el autor, es el núcleo del campo del sujeto. Y este núcleo tiene una modificación apositiva. Este sería un modificador de tipo apositivo, directos por aposición. Entonces, modificadores directos son los que se articulan unen al sustantivo sin enlace alguno, como aquí vimos bella o una. Luego vamos a tener modificadores directos por aposición, sustantivos que se articulan al núcleo nominal, como el padre de la patria con Miguel Hidalgo. Y luego vamos a tener modificadores indirectos, que son los que se articulan al sustantivo por medio de un nexo, también llamado partícula de enlace. Cuando se enlaza el modificador indirecto al sustantivo mediante un nexo, se le llama complemento. Aquí lo vemos en el caso de que cantaba alegremente. Esta oración, porque esto sabemos que es una oración, se introduce por una partícula o un nexo, que nosotros ahora ya sabemos, es un nexo de subordinación. Y por tanto podemos decir que esto es un complemento, de acuerdo a lo que señala el autor en el texto, del sustantivo, porque está modificando a golondrina y está introduciendo esta modificación mediante un nexo, ¿sí? Y aquí tenemos todos los elementos que él nos muestra como modificadores del sustantivo. Aquí, como les digo, solamente ya para precisar más a este tipo de estructuras se les denomina oraciones subordinadas y de manera más precisa, oraciones subordinadas adjetivas. Ya no nos metemos por qué, porque además no importa tanto en este momento, pero reciben también ese nombre. Es una oración subordinada adjetiva, que repito, modifica a este núcleo. Entonces vean cómo el autor pues está hablando de esos elementos que están ahí, ¿vale? ¿Sí quedó claro? ¿O no? Más o menos, pero ya la estamos entendiendo. ¿Las y los demás también más o menos o igual no? Sí, profe, ya más o menos. Ya ahí vamos. Gracias, igual. Ya no nos va a dar tiempo. A ver, vamos solamente a leer hasta donde nos dé tiempo y ya terminamos. Ya no vamos a tener tiempo de revisar todo lo demás, pero sí les recomiendo que lean todos los demás, porque no van a venir en el examen ejemplos así, ¿no? O sea, de esta naturaleza, no. Pero sí van a venir en el examen, por ejemplo, identifica el objeto directo. Y ustedes, esto aquí lo tienen. ¿Cómo identificamos el objeto directo? ¿Cómo identificamos? En el campo del predicado ustedes tienen. En el campo del predicado ustedes pueden encontrar núcleo verbal. Eso es bastante sencillo. Se puede identificar también en el campo del predicado el objeto directo. ¿Cómo se identifica el objeto directo? Y también van a tener en el campo del predicado objetos indirectos.
cómo se identifican los objetos indirectos. Y esto sí va a venir en el examen, ¿vale? Porque teóricamente ya lo leyeron, ¿sí? Y complemento circunstancial, claro. Complemento circunstancial, objeto directo, objeto indirecto, ¿sí? Entonces sí les pido que lean eso. ¿Vale o no? Sí, profe. Sí, profe. profe. Bien. También otro de los problemas fue que nos quitaron tiempo. Entonces a mí sí me hubiera gustado que igual a lo mejor profundizar más en este tema, pero como ya no se va a poder, tenemos que hacer las exposiciones el viernes, entonces teóricamente hasta aquí termina el curso. Solamente nos quedaría la sesión de las exposiciones para ver los tipos de texto. Y esta sería la última lectura de lo que vendría hasta la evaluación del examen, ¿no? El examen, el examen final va a contemplar hasta esta lectura. Ya veré si a lo mejor alguna que otra pregunta se las puedo cambiar por lo que veamos en las exposiciones, pero de momento el examen está hecho hasta aquí. Profe, es que no entiendo por qué nos adelantaron los exámenes. O sea, tampoco les adelantaron tanto. Fue una semana. Sí nos quitaron 2 sesiones, exactamente. Es que generalmente los adelantan, pero no los adelantan tanto. La verdad yo tampoco. O sea, por lo que nos dijeron fue algo de administración y algo de graduaciones. La verdad yo no entendí bien el proceso y varios maestros se quejaron. Pero como la instrucción no viene de dirección, sino viene de más arriba, creo que de rectoría, pues entonces no se puede hacer nada. ¿Y cuándo? Teníamos una duda con lo del trabajo de las exposiciones. ¿Sí? Sobre la portada, ¿qué era exactamente? ¿Qué elementos debemos de poner? En la portada con sus nombres basta, pero evidentemente si le van a poner portada, pues pongan el nombre de la universidad, la materia, sus nombres. Y por ahí me comentaron que a lo mejor se les podía poner el campus de procedencia, y les digo, no necesariamente, porque en realidad los voy a, pues los tengo a todos registrados en Blackboard y no viene su campus. Entonces eso no es tan relevante, pero si quieren poner su campus, pues pónganlo. Pero pues, lo que vamos a exponer básicamente es el mapa conceptual, ¿no? Mapa conceptual. O hacemos una pregunta. No, solamente el mapa conceptual. Por eso les digo, para mí la presentación estaría de más, porque con el mapa conceptual tienen. Entonces la exposición solamente sería sobre el mapa conceptual. Pero si alguien quiere hacer una presentación, pues adelante. Solamente que les repito, traten de que sea muy breve, porque son 20 equipos y tenemos que pasar en 1 hora. No, sí, yo preguntaba para enviarle el archivo. Sí, solamente serían esos datos. Los nombres, la universidad, a lo mejor el curso, pero si quieren ponerle a lo mejor el campus o eso, ya queda ya de ustedes, ¿no? Profe, ¿y tiene que tener la letra que siempre ha pedido en los entregables o...? En este caso la portada no, el texto sí, ¿no? El texto sí, pero la portada ya no viene mucho al caso. Puede ser un poco más grande o la fuente puede ser otra, pero tratar también de que se vea formal. Ok, gracias. Profe, ¿cuándo Otra tenemos cosa, el examen con usted? A ver, otra vez, ¿quién me habla? Muito y Alfaro. Ajá. ¿Cuándo tenemos, cuándo realizamos su examen? El 7, si no me equivoco. ¿El 7? Entonces... Va a omitir algunos temas de los que vimos o va a venir todo lo que vimos durante ambos parciales. Van a venir de todos los parciales, pero sí va a venir más cargado con relación a este segundo, que sería ortografía, lo que acabamos de ver en este texto, la lectura de este texto, párrafos, ideas principales. Va a tener más. Ok, entonces va a tener más todo lo que vimos, ¿verdad? De este segundo. Okay. Sí, aunque van a venir preguntas del anterior, pero sí va a venir más cargado con relación a este. ¿Quién más me hablaba? ¿Daniel? No, yo ya no le había preguntado eso. Es que le iba a decir otra cosa, pero creo que ya ni da tiempo ni siquiera para eso. Es que dice que el examen es el 7 y le iba a preguntar que si existía alguna manera de que hiciéramos algún repaso, pero visto que tenemos que hacer las exposiciones de los temas y el examen es ahora sí que la siguiente semana,
no existe tal posibilidad. Depende mucho, porque estoy ya con lo de las calificando entregables y como les digo, no nada más es su grupo, tengo varios, entonces mi idea es que los termine yo para el viernes, los que tengo, porque todavía me faltan que ustedes entreguen algunos y otro grupo también entregue otro. Si tuviera yo calificado todo eso para el domingo, podría a lo mejor dedicarles una hora el lunes, solamente que sería en la noche. Ok. Pero ya ustedes me dirán si quieren o no quieren. Ah, no, súper. Podríamos, Puesto yo sí. Bueno, yo al menos sí, no sé mis compañeros. Claro que sí. Sí, yo también. Sí. Ok, podría ser, de momento lo podemos programar a las 9, ¿está bien? Sí. El Sí, lunes. profe. Sí, profe, con que lo veamos mejor. El lunes 6 a las 9, que nada más que sí sería como, porque evidentemente no podemos ver todo, ustedes ya vienen estudiados, las preguntas que sean con relación, digamos, a los temas específicos que a lo mejor tengan dudas, y ocuparíamos una hora, hora y media. Nada más que avisarles A las si... 9 de la mañana, profe. ¿Mande? El lunes a las 9 de la mañana. No, de la noche. Ah, entonces sí. A las 9 de la noche, sí, no, en la mañana yo tampoco puedo, tiene que ser en la noche. ¿Vale? Y entonces nos vemos ese día, ya solamente yo les confirmo el fin de semana si sí me va a dar tiempo, pero voy a tratar de que sí para que podamos revisar algunos temas ese día, ¿vale? Vale, profe. Bueno, entonces, Gracias. ¿una otra pregunta, comentario, situación? ¿No? Bueno, entonces si ya no tienen preguntas, nos vemos el viernes para sus exposiciones, ¿vale? Gracias, profe. Lindo día. Gracias. Gracias, profe. Nos vemos, bye. Y una Profe. disculpa de antemano, ¿eh? No te preocupes, no, está bien. Profe. Es necesario que a veces le ponen, como dice tu compañero, sus traumas. Sí. ¿Quién me Profe. habla? Yo, una duda sobre lo de Perusal, sí, se cierra hoy ya, ¿verdad? Está cerrado, si no me equivoco, hoy. Ok, ¿y era todo el libro o era hasta donde llegáramos? Hasta donde llegarán, de todos modos, ya les digo, ya más o menos lo he estado checando y ya, hasta donde lleguen. Ok, perfecto. Gracias, profe, bonito día. Vale, bueno, igualmente, que pasen buen día. Gracias, profe. Que tenga lindo día. Bueno, hasta luego.